Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un análisis a fondo del panorama de los mejores auriculares over-ear para 2025. La misión es muy clara: encontrar la máxima relación calidad-precio. Y es importante aclarar de dónde sacamos esto. Totalmente. Nuestra fuente no son opiniones personales, sino un informe de inteligencia de mercado muy denso. Este informe sintetiza de todo: especificaciones técnicas, datos económicos y, creo que lo más importante, el consenso de la comunidad de audiófilos. Vamos a destilar lo esencial. Claro, y para empezar, hay que entender el contexto del mercado. Porque ha cambiado muchísimo. Esa vieja división entre el audio de consumo, ya sabes, con esos graves exagerados, y el nicho audiófilo de precios que eran prohibitivos, pues se derrumbó. Se derrumbó por completo. Sí, ahora mismo la tecnología de punta es más accesible que nunca. ¿Y qué está provocando ese derrumbe? ¿Cuáles son los factores clave? Son principalmente dos fuerzas. Por un lado, una estrategia de precios increíblemente agresiva de marcas que el informe llama Chi-Fi. Y por otro, la respuesta de los gigantes europeos como Sennheiser o Beyerdynamic, que, se han visto forzados a competir. Mencionaste el término Chi-Fi. Para quien no esté tan familiarizado, ¿a qué se refiere exactamente? Ah, claro. Es la abreviatura de Chinese Hi-Fi. Se refiere a una nueva ola de marcas de China que están usando tecnología y materiales que antes eran exclusivos de la gama alta, pero los ofrecen a precios súper competitivos. Están, reescribiendo las reglas del juego. Entendido. Bueno, aquí es donde se pone interesante. Vamos a hacer un recorrido en cuenta regresiva del puesto 10 al 1 para descubrir qué hace a cada auricular una opción destacada y para quién es cada modelo, ¿no? Exacto. Comencemos entonces por el final de la lista, el puesto número 10. Para alguien que viene de auriculares, digamos, gaming o de consumo, ¿cuál es ese primer gran salto de calidad? Ese salto lo representa a la perfección el Philips Fidelio X2HR. El informe lo llama el coloso del entretenimiento multimedia. Su sonido tiene una firma en B, lo que significa que realza los graves y los agudos. No busca ser neutral para nada. Su objetivo es ser divertido. ¿Y su característica principal? La escena sonora, el soundstage. Es inmenso. Te da una sensación de espacio que es ideal para cine y sobre todo para videojuegos de mundo abierto. Oye, el informe destaca mucho su construcción. Habla de acero y cuero, lo que me sorprende en un auricular de este precio. ¿Es realmente duradero o es más una cuestión de apariencia? Es una excelente pregunta. Y no, para nada es solo apariencia. Es sorprendentemente robusto, está hecho para durar. Pero lo más inteligente de su diseño es el conector estándar de 3.5 milímetros. Esto permite, por ejemplo, acoplarle un micrófono como el B-Moda Boom Pro y lo conviertes al instante en un headset de alta gama para gaming. Es una combinación legendaria. Ok, eso cubre el entretenimiento inmersivo. Pero ahora, en el puesto 9, tenemos algo completamente distinto. ¿Qué pasa si la prioridad es el estilo y, escuchar música de forma más relajada? Para ese perfil, el informe nos lleva al Messe 99 Classics. El apodo es el ícono del estilo orgánico. Aquí la filosofía es otra. Las copas son de madera de nogal real. Y todo el auricular se ensambla sin usar pegamento. Sin pegamento. Nada. Esto significa que es totalmente reparable por el usuario. Cada pieza se puede reemplazar. Suena genial, pero el informe describe su sonido como cálido, con graves muy presentes. Usa la palabra embarrado o modi. Para un purista, eso no lo convierte en un auricular, digamos, defectuoso. Defectuoso no, para nada, pero sí con un carácter muy definido. Es como tener un par de sillones de cuero viejos y cómodos para los oídos. No son los más precisos, pero te invitan a quedarte. Para géneros como jazz, R&B o electrónica tranquila, esa calidez es adictiva y cero fatigante. Entiendo. Y ojo, un dato importante. Existen variantes como el Noir, que es exclusivo de la tienda Drop, que ofrecen casi el mismo sonido por menos dinero. Bien. De los modelos que hemos visto, el Philips es abierto, genial para la escena sonora.
y el Mese es cerrado, con ese perfil cálido. Pero, ¿qué opción hay para quien busca el aislamiento de un diseño cerrado, pero con un sonido más neutral, sin esa sensación claustrofóbica que a veces tienen? El informe aborda ese dilema exacto con el Prosto número 8, el Sennheiser HD620S. Lo describen como sonido abierto en un diseño cerrado. Y no es solo un auricular abierto al que le pusieron una tapa. Utiliza drivers angulados y un recinto interno diseñado para minimizar las reflexiones del sonido. El resultado es que mantiene ese timbre vocal natural y la separación por la que Sennheiser es famoso, pero con más extensión de graves. Es el compromiso ideal. Ya tenemos la solución para la oficina o el transporte. ¿Y para un estudio de grabación? El informe menciona en el puesto 7 un clásico que recibió una modernización muy esperada. Exacto. El Beyer Dynamic DT770 Pro X Limited Edition. El subtítulo lo dice todo. La modernización del estándar de estudio global. Este modelo soluciona las dos quejas históricas del original. Primero, tiene un nuevo driver, el Stellar 45, que es mucho más eficiente. Ya no necesitas un amplificador potente para moverlo. Ajá. Y segundo, y esto es crucial, ahora tiene un cable desmontable. Usa un conector mini XLR, lo que multiplica su vida útil. Pero hablemos del sonido. Beyer Dynamic tiene esa fama por el pico en los agudos, que puede ser muy revelador, pero también agotador para algunas personas. ¿Sigue ahí? Sigue siendo un Beyer Dynamic, o sea, brillante y detallado. Pero el consenso del informe es claro. Ese infame pico ha sido suavizado. Sigue siendo una herramienta casi quirúrgica para encontrar fallos en una mezcla, pero ahora es notablemente menos fatigante. Es la herramienta de trabajo, pero perfeccionada. Ok, y aquí es donde la historia se pone muy interesante. Entramos en la zona de disrupción del Chi-Fi. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Se ve exactamente como el puesto número 6, el FIO FT3. El informe lo llama Ingeniería Overkill a precio medio. Aquí FIO aplicó, digamos, la fuerza bruta. Usa un driver dinámico masivo de 60 milímetros. Espera, 60 milímetros. Para darnos una idea, ¿qué significa eso en términos de sonido? Piensa en el driver como el motor de un altavoz. La mayoría usa motores de 40 o 50 milímetros. Uno de 60, bien diseñado y con materiales exóticos como el berilio, puede mover más aire con menos esfuerzo. Y esto se traduce en un sonido con más impacto, con más autoridad, sobre todo en los graves. Pero el verdadero valor aquí, fíjate, es lo que FIO pone en la caja. Los accesorios. Más que accesorios, incluye un cable modular de cobre monocristalino de altísima calidad con 4 terminaciones intercambiables. Solo ese cable podría venderse por una parte importante del precio total. Y además, un estuche rígido de cuero y 2 juegos de almohadillas. Es un paquete completísimo. Vaya, la estrategia de FIO es darte absolutamente todo. ¿Hay una alternativa en este rango que se enfoque menos en esa fuerza bruta y más en la elegancia y la comodidad para el día a día? Sí, y es el éxito inesperado de 2024, el puesto número 5, el Own AR5000. Su superpoder, según todos los análisis, es el confort. Es citado como uno de los auriculares más cómodos del mercado. Tiene un sistema de diadema patentado que distribuye el peso a la perfección. Ideal para jornadas de 8 horas. ¿Y su otra ventaja? La eficiencia. Es increíblemente fácil de amplificar. Funciona perfecto conectado a un portátil, a un dongle o incluso al control de una PlayStation 5. Ok, los dos últimos usan drivers dinámicos, pero gran parte del entusiasmo audiófilo reciente gira en torno a la tecnología planar magnética. ¿Qué nos ofrece el mercado en este rango de precios? Nos lleva directamente al puesto número 4. El Munro Para. El informe lo define como el titán planar magnético. Aquí el juego es la resolución de detalles. Ofrece un nivel de detalle monstruoso gracias a sus drivers planares de 100 milímetros. Es como un microscopio sónico. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Dónde está el truco? Unos drivers tan grandes y potentes deben tener alguna desventaja. ¿El peso quizá? Has dado en el clavo. Tiene 2 compromisos importantes. Primero, es muy pesado. 526 gramos. Se siente. Y segundo, necesita un amplificador con buena entrega de corriente para sonar bien. ¿Y qué significa buena entrega de corriente? No se trata solo de que suene fuerte, de volumen. No, es una cuestión de control.
Piensa en estos drivers planares como un coche deportivo. Un celular le daría la gasolina justa para moverse despacio, pero un buen amplificador le da el combustible de alto octanaje que necesita para acelerar y tomar las curvas con agilidad. Sin esa corriente, el sonido puede sentirse débil, sin vida. Ahora entiendo. Hemos hablado de diversión, comodidad, alta tecnología. Pero el puesto número 3 representa algo distinto. ¿Qué pasa si la prioridad es la precisión absoluta, como una herramienta para analizar música o para el gaming competitivo? Para eso, el estándar de referencia a un precio asequible es el Sennheiser HD560S. Es neutral, es veraz, no maquilla el sonido, te muestra la grabación tal cual es. Su gran ventaja competitiva es su imaging. ¿La capacidad de posicionar los sonidos? Exacto. Es quirúrgica, por eso se ha convertido en el rey del gaming competitivo. Permite ubicar pasos y disparos con una exactitud milimétrica. Y por unos $150 es una ganga para ese nivel de rendimiento. Muy bien, llegamos a la cima. Los 2 primeros puestos. ¿Qué los distingue del resto de esta lista que ya es impresionante? El Mid-Fi. Mid-Fi. Es ese punto dulce, ¿sabes? El Middle Fidelity, donde obtienes el 90% del rendimiento de la gama alta, pero por una fracción del costo. El Sundara con su tecnología planar ofrece una velocidad y una claridad en la separación de instrumentos que los drivers dinámicos a este precio simplemente no pueden igualar. El informe destaca mucho su capacidad para aceptar ecualización. Pero a ver, si hay que usar un ecualizador para que suene divertido y con graves, ¿no significa que su sonido de base es un poco aburrido? Es una crítica válida, pero otra forma de verlo es que es un lienzo en blanco increíblemente capaz. Su sonido base es analítico, sí, pero su diafragma, el Neo Super Nano, es tan rápido y resistente que puedes añadirle 6 decibeles de graves y no distorsión en absoluto. Lo transformas de analítico a contundente con un clic. Es esa versatilidad. Eso sí, hay que mencionar el elefante en la habitación, el historial de control de calidad de Hi-Fiman. El informe recomienda sí o sí comprarlo en tiendas con buenas políticas de devolución. Entendido. Si el Sundara ha sido el rey durante tanto tiempo y es tan versátil, no puedo imaginar que podría superarlo en valor. ¿Cuál es el número 1 definitivo y por qué? El número 1 es el Hi-Fiman Edition XS, y el informe es tajante. Es el campeón indiscutible. Y la razón no es solo su sonido, sino un evento de mercado. Su precio colapsó estratégicamente, de $500 a un rango actual de entre $210 y $270. A este precio ofrece un rendimiento que pertenece a la categoría de los $800 o $1000. Es una anomalía. Rompe la curva de valor. ¿Y qué tecnología específica le permite hacer eso? ¿Qué tiene que no tenga el Sundara? Hereda arquitectura de modelos mucho más caros, principalmente 2 cosas. Los Stealth Magnets, que son imanes con una forma especial que reduce la distorsión, y sus drivers ovalados gigantes que cubren toda la oreja. El resultado es una presentación sonora masiva, un muro de sonido. Hace que otros auriculares, incluso el Sundara, suenen pequeños en comparación. Los graves son profundos, con una autoridad que se siente. Suena increíble. Pero, como con el Moondrop, ¿debe haber alguna exigencia? ¿Necesita equipo especial? Sí, 2 cosas a tener en cuenta. Primero, necesita un amplificador dedicado. Sí o sí, no es negociable. Y segundo, la diadema es grande y puede quedar algo suelta en cabezas pequeñas. Afortunadamente, la comunidad ya encontró soluciones baratas, como unas fundas acolchadas de la marca Gigria, que mejoran el ajuste por menos de $20. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran conclusión de este análisis, parece que el audio de alta fidelidad realmente se ha democratizado. Hay una opción excelente para cada necesidad. La precisión para gaming del HB560S, la robustez para estudio del DT770 Pro X o la comodidad extrema del Aune AR5000. Ofrece acceso a un sonido verdaderamente high-end por el precio de un producto de consumo masivo. Es una ruptura total. Rompe el esquema. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final que plantea el propio informe. Menciona la existencia de retornos decrecientes masivos por encima de los $500, lo que plantea una pregunta interesante. Si la tecnología que antes encontrábamos en la gama de los $1000 ya está disponible por menos de $300, ¿hasta qué punto el mercado de audio de miles de dólares está ahora más impulsado por el lujo, los materiales exóticos y el prestigio que por mejoras sónicas que la mayoría de la gente pueda realmente percibir?
Un buen punto para reflexionar.